bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Ahorita mientras el pastor nos enseñaba acerca de lo del fruto del Espíritu, While Pastor was teaching us about the fruit of the Spirit, me imaginaba I imagine personas gorditas, chunky people, pero en el Espíritu. but in the Spirit. Amén. Amen. En donde se les hace muy práctico y muy fácil Where it becomes so practical and so easy de que cuando ocupas algo del fruto del Espíritu, that when you need something from the Holy Spirit, pues ya lo tienes stored, ya lo tienes acumulado, ¿no? you have it accumulated. Aleluya. Hallelujah. Vamos a continuar con lo del jueves pasado. We're going to continue with last Thursday. Vamos a repasar Romanos 4 We're going to go through Romans 4. y vamos a leer solamente la versión del mensaje, pero nos vamos a ir rápido, amén. We're going to go fast. Porque ya el jueves pasado lo vimos detenidamente. Because last Thursday we saw it. Romanos 4:17, Romans 4:17, versión del mensaje. the Message version. Amén. Amen. ¿Listos? Si no tienes la versión del mensaje, nomás escucha. If you don't have this version, just listen to it. Dice, llamamos a Abraham padre, no porque llamó la atención de Dios al vivir como un santo. 4:17. Dice, llamamos a Abraham padre, no porque llamó la atención de Dios al vivir como un santo, We call Abraham father not because he got God's attention by living like a saint, sino porque Dios hizo algo de Abraham cuando era un don nadie. but because God made something out of Abraham when he was nobody. Por eso llamamos a Abraham padre, That is why we call Abraham father, porque Dios lo hizo cuando él era nadie. because God made him when he was nobody. Y tú no, dice el pastor. Pastor Sensen, not you. Yo también. Me too. Dice, no es eso lo que siempre hemos leído en las Escrituras, Dios diciéndole a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes. Isn't that we've always read in the scripture God saying to Abraham, I set you up as a father of many peoples. Abraham fue nombrado primero padre Abraham was first named father, y luego se convirtió en padre and then he became a father porque se atrevió a confiar because he dared to trust en Dios God para hacer lo que solo Dios podía hacer, to do only what God could do, para hacer solo lo que Dios podía hacer. to do only what God could do. Tú y yo podemos hacer lo que solamente Dios puede hacer. You and I can only do what God can do. Luego dice, resucitar a los muertos. Raise the dead to life. Puedes resucitar a los muertos. You could raise the dead. Estás autorizado de resucitar muertos. You are authorized to raise the dead. Dice, con una palabra hacer algo de la nada. With a word, making something out of nothing. Con una sola palabra puedes hacer algo de absolutamente nada. With a single word, you can make nothing out of something. Por eso puedes orar a Dios That's why you can pray to God, y Él te puede dar ideas divinas para hacer negocio. and He can give you divine ideas to do business. Amen. Dice, cuando todo estaba perdido, It says, when everything was hopeless, Abraham creyó de todos modos. Abraham believed anyway. Cuando todo estaba perdido, When everything was hopeless, ¿te has enfrentado en situaciones en donde todo está perdido? have you confronted a circumstance where things seem hopeless? De todas maneras puedes creer. Well, you can still believe
Porque Abraham creyó de todos modos. Because Abraham believed anyway. Dice, decidiendo vivir no sobre lo que vio, Deciding to live not based of what he saw que no podía hacer. that he couldn't do. No se enfocó en las limitaciones que él y su esposa tenían. He didn't focus on the limitations him and his wife had. No se enfocó en las imposibilidades que estaban manifiestas físicamente en ellos. He didn't focus on the impossibilities that were upon them. Porque eran factores imposibles en los dos. Because it was factors that were impossible in both of them. Dice, sino sobre lo que Dios dijo que haría. But on what God said he would do. Su enfoque fue en lo que Dios dijo. His focus on what God said. No se enfocó en el cuerpo de él, He didn't focus in his body. no se enfocó en el cuerpo de su esposa, He didn't focus in the body of his wife. no se enfocó en la vejez de ambos dos, He didn't focus on both of their ages. no se enfocó en la esterilidad de su esposa. And he didn't focus in the Barrenness. barrenness of his wife. Dice, y así fue hecho padre de una multitud de personas. And so he was made father of multitude of people. Dios mismo le dijo, vas a tener una gran familia, Abraham. God himself said to him, "You're going to have a big family, Abraham." El 19 dice, Abraham no se enfocó en su propia impotencia y dijo, es inútil. Abraham did not focus on his own opponents and say, "It's hopeless." ¿Cuántas veces nos enfrentamos en situaciones en nuestras vidas How many times do we focus ourselves in circumstances y lo vemos a través de los ojos naturales? and we see it through our natural ¿Y eyes? qué es lo que hacemos normalmente? And what is that we normally do? ¿Qué haces cuando te enfrentas con una situación difícil en tu vida? What do you do when you confront a circumstance? ¿No es acaso hablar incorrectamente? Is it perhaps speak incorrectly? ¿Confesar lo que tus ojos están viendo? Confess what your eyes is currently seeing? ¿Confesando lo que tus oídos están escuchando? Confess to what your ears are currently hearing? ¿Cierto o nomás me pasa a mí? Is it true or is it just me? Entonces aquí podemos ver claramente el ejemplo de Abraham. So here we can see Abraham's example. Él no fue y empezó a hablarle a sus empleados. He didn't start speaking to his employees. No le empezó a hablar a Sara He didn't begin to speak to de qué Sarah, tan viejito era, of how old he was. de que ya no podía hacer chamacos. He couldn't make any more children. No, No. él se enfocó en lo que Dios le dijo But he focused on what God said to y him. ahí se mantuvo, And he maintained himself. ahí se ancló. He inclined himself Ese there. fue su fundamento That was his y foundation. de ahí nadie lo movió. And from there, he didn't move. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu fundamento? Now I ask you, what is your foundation? ¿Las circunstancias? The circumstances? Come on. Podemos ver claramente cuál es nuestro fundamento dependiendo de lo que sale de nuestras bocas. Right. We can determine what our foundation is by what comes out of our mouth. Porque tal vez lo decimos de labios que Dios y su palabra es nuestro fundamento, Because maybe by lips we say that God is our foundation, pero realmente no es nuestro fundamento but truly he isn't lo que sale de nuestros labios. because of what comes out of our mouth. Right. It's good. Amén. Amen. Dice, este cuerpo de 100 años nunca podría engendrar un hijo. This 100-year-old body could never father a child. Dice, tampoco examinó las décadas de infertilidad de Sara y se dio por vencido. Nor did he survey Sarah's decade of infertility and give up. Dice, no anduvo de puntitas alrededor de la promesa de Dios, haciendo preguntas cautelosamente escépticas. He didn't tippy-toe around God's promise, asking cautiously, spectacle, is that how you say it? Escéptico. Spectacle questions. Y la palabra escéptico es dudoso o incrédulo. And that word means to be an unbeliever or, Y todo esto lo vimos el jueves pasado. we saw this last Thursday. Si lo quieres más explícito, ve el versículo, el servicio del jueves pasado. Amén. And if you want it more in detail, go watch last Thursday service. Luego dice, se sumergió, se tiró un clavado a propósito. Entonces sumergió, se tiró un clavado en la promesa He submerged himself into the promise y salió fuerte. and came out strong.
se tiró un clavado a la promesa He submerged or jumped into the y promise, salió fuerte. and he came up strong. O sea, se tiró con todo lo que él era Meaning he threw himself with everything he was, y salió fuerte and he came out strong. porque estaba confiando en lo que salió de la boca de Dios. Because he was trusting on what had come out of the mouth of God. No llevaba por delante las limitaciones de él y de su esposa, Ahead of him was not the limitations him and his wife had, sino llevaba por delante las promesas de Dios. but ahead of him was the promises of God. Dice, listo para Dios, It says, ready for God. no listo para él, Not ready for himself, sino listo para Dios. but ready for God. Dice, seguro de que Dios cumpliría lo que le había dicho. Sure that God would good on what he had said. Por eso se dice, Abraham fue declarado apto ante Dios al confiar en que Dios lo enderezaría. That's why it is said Abraham was declared fit before God by trusting God to send him right. Fue declarado apto. He was declared fit. Te pregunto, ¿tú eres declarado apto? I ask you, are you declared fit? It's good. Si fuera por tus propias fuerzas, tú no puedes. If it were for your own strength, you would not be able to. Yo tampoco podría. Neither could I. Pero somos aptos But we are fit por Él. because of him. Amén. Amen? Dice, pero no es solo Abraham, But it is not just Abraham. también somos nosotros. It's also us. Lo mismo se dice de nosotros cuando abrazamos The same thing gets said about us when we embrace y creemos en aquel and believe on one que dio vida a Jesús who brought Jesus to life cuando las condiciones eran igual, when the conditions were equally hopeless. sin esperanza. Hopeless. Amén. Amen. Wow. Dice, el Jesús sacrificado The crucified Jesus nos hizo aptos para Dios. made us fit for God. Por medio de Jesús es que somos aptos para Dios. Before God, we are made fit. Dice, nos puso bien He said he set us right o en justicia con Dios. or in righteousness with God. Por eso es que no puedes darte aires de que eres tú el que puedes hacer las cosas. That's why you cannot look to yourself and say, it's I that can do things. O jactarte de tus habilidades. Or hog your abilities. Si tienes habilidades, If you have abilities, es por Dios. it is because of God. Yes. That's good. Eres lo que eres You are what you are por Dios. because of God. Puedes decir, pero es que yo fui a la universidad y fui 4, 5, 6 años a la universidad. And say, but I went to the university 5, 6 years. I don't care. No me importa. Fuiste a la universidad esos 4, 5, 6 años Went to the university for 5, 6 years que Dios te lo permitió. because God allowed you to. O sea, prácticamente lo que te quiero decir So practically what I'm trying to es tell you, cualquier logro que tú tengas en tu vida, that any achievement that you have in your life, lo has logrado por Dios. you've accomplished it because of God. Lo has podido hacer por el amor de Dios en tu vida. You've been able to do it because of the love of God in your life. Amén. Amen. Hallelujah. Somos aptos porque Él nos hizo aptos. He made us fit because he made us. No por mis habilidades o mis fuerzas. Not because of my abilities or my strength. He made me able, Él me hizo hábil, apto. apto. Él me hizo apto a mí. He made me able. Amén. Hallelujah. Abraham le creyó a Dios, Abraham believed God. por eso empezó a hablar lo que Dios le dijo. That's why he began to speak what God said to him. ¿Oíste bien eso? Did you hear this? Te lo voy a volver a decir. I'm going to say it again. Abraham le creyó a Dios, Abraham believed God. por eso empezó a hablar lo que Dios le dijo. That's why he began to speak what God said to him. Porque primero creyó. Because first he believed. Porque creyó, habló. He believed, so he spoke. Porque creyó, él actuó. Because he
believed, he acted. Porque él creyó es que pudo hacer lo que pudo hacer. Because he believed he was able to do what he was able to do. ¿Sí entiendes eso? You understand that? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es creer en Dios. So the first thing we need to do is believe in God. Porque decimos que creemos en As Dios. we say we believe in God, Todos estamos aquí porque creemos en Dios. we're all here because we believe in Pero te God. pregunto, ¿realmente creemos a Dios? But I ask you, do we truly believe in God? Porque Abraham Because Abraham primero hizo lo que Dios le dijo. first did what God told him to do. Él no se enfocó en las circunstancias. He didn't focus on the Pregunto, circumstance. ¿te enfocas tú en las circunstancias I ask you, do you focus on the circumstance? o realmente te enfocas en lo que Dios dijo de ti, de mí? Or do you focus on what God said about you and I? Porque la palabra dice que por el fruto nos conocerá. Because the word says that by their fruit you shall know them. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? So it's what we do. ¿Qué tipo de fruto estamos dando? What type of fruit are we giving? Ahora no estoy hablando del fruto del Espíritu. Now here I'm not speaking of the fruit of the Spirit. El fruto del Espíritu es una cosa The fruit of the Spirit is one thing. y el nosotros dar fruto en nuestras vidas es otra cosa. And us to bear fruit is another. Son dos cosas totalmente diferentes. Two complete different things. El fruto del Espíritu viene de Dios del Espíritu. The fruit of the Spirit comes from God to the Spirit. Pero ahora, el fruto que yo doy en mi vida espiritual But the fruit that I bear in my spiritual tiene que ser fe en acción. has to be faith in action. That's right. Es la fe en acción. It's faith in action. Abraham lo que hizo fue hacer fe en acción. What Abraham did was he did faith in action. Él puso fe en acción de lo que Dios le dijo. He put faith in action in what God had said to him. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo. Now we need to do the same. Fe en acción. Faith in action. Amén. Amen. Vamos a Hebreos 11. Go to Hebrews 11. Yo creo que sí vamos a terminar hoy. I think we are going to finish today. Hebreos 11. Reina Valera 60. Hebreos 11:11. Hebrews 11:11. ¿Listos? Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. By faith, Sarah herself also received strength to conceive seed. ¿Vistes por medio de qué ella pudo hacerlo? You see by what she was able to receive Por la fe. by faith. Entonces eso significa que la fe también operaba en el Antiguo Testamento. So then that means faith also operated in the Old Testament. Concibió por la She fe. conceived by faith. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. By faith, Sarah herself also received strength to conceive seed, Y dio a luz. and she bare a child. Want me to go there? Y dio a luz And she bare a child aún fuera del tiempo de la edad. when she was past the age. O sea, violó, So she violated violated. Hallelujah. las leyes naturales de este mundo. The natural laws of this world. Las leyes naturales de este mundo fueron Yes. rotas por la fe de Abraham. The natural laws were violated because of the faith of Sarah, De Abraham. of Abraham. Y Sara también tuvo que hacer la parte que le correspondía a ella. And Sarah also needed to do the part that belonged to her. Porque si Sara no hubiera hecho la parte que a ella le correspondía, Because if Sarah didn't do her part, entonces no hubiera podido salir embarazada. then she couldn't have been pregnant. ¿Ok? Ahora te lo voy a traer ahorita a Ejército de Amor 2023. Now I'm going to bring it to you to Army of Love Church 2023. El pastor tiene un llamado Pastor has a calling, y Dios tiene un llamado de parte de Dios. and he has a calling from God. La iglesia Ejército de Amor. Church, Army of Love. Él pastorea esta iglesia And he pastors this church. y él hace la parte que le corresponde a él. And he does the part that belongs to him. Es responsabilidad de él. It's his responsibility.
pero yo tengo otra responsabilidad. But I have another Si responsibility. yo no me uno a la fe de Él If I don't join to his faith para esta visión, for this vision, entonces yo no voy a poder lograr then I won't be able to accomplish la parte que me corresponde dentro de Ejército de Amor. my part within Army of Love Church. Yeah. Ahora, te lo voy a hacer más personal. Now I'm going to make it more personal. Tú eres miembro de la Iglesia Ejército de Amor. You are a member active in Army of Love Church. Y aquí hay pastores, And here there's pastors. pero tú eres el que vas y vives en tu casa. But you are the one who goes and lives in your house. Tú eres el que vas y trabajas, You're the one who goes and works. el que sales de estas cuatro The paredes. one who leaves these four walls. Y si tú no ejerces esa fe And if you don't exercise that en las faith cosas que tú necesitas en tu vida personal, in the things that you need personally, no vas a poder lograr y avanzar. you will not be able to accomplish and advance. Y estoy hablando en tu vida personal, I'm speaking personal life, en tu vida familiar, your family, tu vida financiera financially, y también, principalmente también dentro del cuerpo de Cristo. and more importantly, in Army of Love Church, Within the body of Christ. within the body of Christ. Y obviamente en la Iglesia Ejército de Amor. And obviously within Army of Love. Todos tenemos una parte que hacer dentro del cuerpo de Cristo. We all have a part to do in the body of Christ. Yo necesito ejercer la fe And I need to exercise the faith para poder avanzar en mi vida, to be able to advance in my life pero también para poder avanzar en la visión colectiva como iglesia. and also be able to advance collectively in the vision as a church. Que mira, aquí podemos ver, esto era en la vida personal de Abraham y Sara. Because here we can see that it was in Abraham and Sarah's personal life. Era en su vida personal. It was in their personal life. Pero fíjate cómo la vida de ellos See how their life nos está afectando a nosotros ahorita en el 2023. is affecting us in 2023 Por la obediencia a la fe de ellos. because of the obedience of the faith of them. Todavía ahorita, y esto es mucho más antes de 2000 años. 2000 años es cuando Jesús vino a la tierra. This is a lot before 2,000 years. This is before Jesus came to the Y earth. esto es muchos años antes de esos 2000 años. And that's a lot more before the 2,000 years. Todavía estamos hablando de la fe de Abraham y de Sara. And we're still speaking of the faith of Abraham and Sarah, Lo que ellos han provocado en la humanidad. what they've provoked in humanity. Ahora te pregunto, ¿tú qué es lo que estás provocando para esta humanidad? Now, what are you provoking in this humanity? Puedes decir, pero es que yo no soy Abraham y tampoco no soy Sara. And you say, well, I'm not Sarah, I'm not Abraham. Yo tampoco soy. Neither am I. Pero cada uno de nosotros tenemos un llamado específico. But each and every one of us have a specific calling. Y nada ni nadie más lo puede lograr por ti. No one can do it for you. Amen. Aleluya. Hallelujah. Dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. And she bare a child when she was past the age because she judged him faithful who had promised. Ahora, por medio de la fe, Now through faith, puedes romper leyes naturales you can break natural laws si es necesario. if it's necessary. Porque a través de la palabra hemos visto tantísimos ejemplos Because through the word we have seen so many examples en donde hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, where men and women filled with the Holy Ghost, a través de la fe, through faith, rompieron leyes naturales. they violated natural laws. Y te pregunto, ¿qué no es el mismo Espíritu Santo And I ask you, is it not the same Holy Spirit que operaba en ellos? that operated in them? Yes, sir. Y ahora, en el Antiguo Testamento operaba en una manera diferente que como la que tenemos hoy en día. Now it operated different back then in the faith that now we have. El Espíritu Santo en nuestro tiempo The Holy Spirit in our time es totalmente diferente. is completely different. Es nuestro ayudador, He's our helper, es nuestro instructor, He's our instructor, es nuestro guía, He's our guide, nuestro abogado, our lawyer,
O sea, tiene tantas posiciones el Espíritu Santo en nuestras vidas. Holy Spirit has so many positions in our lives. Muchas veces lo vemos, es que es el Espíritu Santo. Many times we say, oh, it's because the Holy Spirit. Es Dios en 3 personas. It's God in 3 people. Es Dios en nuestras vidas. It's God in our lives. Por eso es que podemos hacer esas cosas. That's why we can do those things. Amén. Amen. Hallelujah. Aleluya. Mi fe no funciona por mi confesión, My faith doesn't work because of my confession, sino porque le creo a Dios y le creo a su palabra. but because I believe God and I believe His word. Si tú solamente confiesas por confesar la palabra If you just confess the word just to confess it, come y on. no le crees a Dios, You don't believe God. aunque estés confesando la palabra, no va a operar en tu vida, no va a funcionar en tu vida. Even though you're not believing, it's not going to work in your life. It's good. Y te vuelvo a repetir el ejemplo de un perico. And I remind you the example of a parrot. Is it a parrot? Un perico puede hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, They can speak, speak, speak. pero eso no significa que lo que el perico esté diciendo sea la realidad. But it does not mean that what the parrot is speaking is what is the reality. Y eso es lo mismo And that's the same thing. cuando nosotros confesamos la palabra, When we confess the word, pero no le creemos a Dios but we don't believe God, o no creemos lo que estamos confesando. or we don't believe what we are confessing. Porque muchas veces cuando nos encontramos en situaciones difíciles en nuestras vidas, Because many times when we confront ourselves in circumstances, queremos la operación de la palabra así. we want the operation of the word like this. ¿Y qué es lo que hacemos? And what's what we do? Empezamos a confesar la palabra, We start to confess the word, pero lo hacemos de la posición de miedo. but we do it from the place of fear. Lo hacemos de una posición de emergencia. We do it from a place of emergency. No lo hacemos porque creemos en Dios. We don't do it because we truly believe in No lo hacemos porque tenemos esa confianza de lo que Dios dijo que iba a suceder. We don't do it from that trust in what he said will be fulfilled. Lo hacemos porque el pastor lo predicó. We do it because the pastor preached it. Lo hacemos porque escuchamos una enseñanza muy bonita de X persona. We did it because we heard a really nice teaching from somebody. O tal vez lo hemos leído en la palabra, Maybe we've read it in the word, pero no lo crees. but you don't believe it. Lo estás haciendo por necesidad. Yeah. You're doing it because of a need. Hello. Hola. Entonces, muchas veces la palabra por eso no funciona en nuestras vidas. And that's why many times the word doesn't work in our lives. Porque no lo hacemos con esa convicción de que Dios habló. Because we don't do it from the confession and that God did it. Dios lo dijo y por eso es mío. God spoke it, so that's why it is mine. Esa es mi realidad, That's my reality. esa es mi herencia, That's my inheritance. esa es mi posición. That's my position. Entonces, cuando tú tienes esa convicción de quién tú eres en Cristo, When you have that conviction of who you are in y Christ, cuando sabes que esa es tu verdad, and you know that that's your truth, entonces la palabra tiene que operar. so then the word has to operate. ¿Oíste? Did you hear? La palabra tiene que operar The word has to operate por quien mora y vive dentro de ti. because of who lives inside of you. Amén. Amen? Porque creo en Dios y su palabra, Because I believe in God and His word. por eso hablo y confieso la palabra. That's why I speak and declare the word. Amén. Amen. Y esto nos ubica en nuestra posición, And this locates us in our position. porque no podemos manipular a Dios. Because we cannot manipulate God. Porque hay muchas veces que empiezan a suceder cosas en nuestras vidas. There's times where things begin to happen in our lives Corremos a la iglesia, and we run to the church, como tratando de obligar a Dios que haga algo por nosotros. like trying to obligate God to do something for us. Come on. Mucho silencio. Too much silence. It's good. Segunda de Corintios 4:13. 2 Corinthians 4:13. 4:13. Hallelujah. Tenemos que aprender a andar llenos, We need to learn to be continuously filled,
being filled in the Spirit. Amen. Estar siempre llenos con el Espíritu Santo. Amen. Being filled with the Spirit. No solamente el llenarte y ya se acabó, It's not just get filled and it's done, sino el mantenerte lleno. but continue being filled. Cuando una persona se mantiene llena, When a person maintains themselves filled, siempre estás listo para cualquier cosa que venga. yes, you're always ready for the next thing to come. Yes. Cuando no nos mantenemos llenos, When we don't maintain ourselves filled, es como aquella persona que lo invitaron a liberar a alguien, ¿no? it's like that one person that they invite them to deliver somebody. Hermano, espéreme, tengo que ir a ayunar. Brother, hold on, I need to go fast. Cuando tú te mantienes lleno, When you maintain yourself filled, estás listo para enfrentarte a cualquier circunstancia. you're ready to confront through any circumstance. Yes, sir. Pero cuando no estamos llenos, But when we're not filled, tenemos que correr a la palabra, we need to run to the Word, a recordar los versículos bíblicos que necesito para poder llenarme, to remember the scriptures, to be able to fill myself, para poder resistir. to be able to resist. That's good. Hallelujah. It's good. Segunda de Corintios 4:13 2 Corinthians 4:13. dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, And since we have the same spirit of faith according to what is written, creí por lo cual hablé. I believed and therefore I spoke. ¿Vistes? You see? Creí I believed y luego hablé. and therefore I spoke. Hablo porque creo en Dios. I speak because I believe. Hablo porque creo en la palabra. I speak because I believe in the word, Es el ejemplo que ahorita leímos de Abraham y Sara. which is the example we saw of Abraham and Sarah. Porque ellos primero creyeron, Because they first believed, entonces ellos hablaron y actuaron. so then they spoke and then they acted. Entonces después se manifestó el milagro en sus And vidas. then the miracle manifested in their lives. It's good. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, But having the same spirit of faith, ¿el mismo espíritu de fe de quién? the same spirit of faith of who? Esa simiente incorruptible. Of that incorruptible seed. Es ese mismo espíritu de fe que operaba en Abraham, que operaba en Sara. The same spirit that operated in Abraham and in Sarah. Ese mismo espíritu de fe estaba en Adán, en Adam. The same spirit was in Adam. Y ahí podemos ver el error que Adán y Eva cometieron. And there we can see the error that Adam and Eve made. Porque estaba ese mismo espíritu en ellos. Fueron creados a la misma imagen de Dios. That same spirit, because they were made at the image and the likeness of God. Pero ¿qué fue lo que pasó? But what's what they did? Se fueron con la sugerencia, They went with the suggestion. suggestions Satanás les dijo. that Satan offered, or Les sugirió algo, Satanás. Satan suggested something to them. Y en vez de mantenerse en lo único que sabían, And instead of maintaining in the only thing that they knew, porque solamente conocían a Dios, because they only knew God, no había nadie más, there was nobody else. se fueron con la sugerencia. They went with the suggestion. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, And says we have the same spirit of faith according to what is written. no dice de acuerdo a las noticias, It doesn't say according to the news. no dice de acuerdo a la corriente doctrinal X, It doesn't say according to such doctrine, sino dice de acuerdo a lo que está escrito. but according to what is written. El día martes, durante la Santa Cena, On Tuesday during the Holy Communion, compartimos algo que dijo T.L. Osborne. we shared something that T.O. Osborne said. Dijo, las personas son indoctrinadas
The people are Cuando personas son indoctrinadas, when the people are in doctrine, paran de pensar. they stop thinking. Cuando personas son indoctrinadas, paran de pensar. When people are in doctrine, they stop thinking. When people get indoctrinated, they quit thinking. Cuando son indoctrinadas en algo fuera de la palabra. When they're indoctrinated in something that is out of the word, ¿Sí entiendes eso? you understand that. Dice, ellos simplemente aceptan lo que su doctrina dice. They simply accept what their doctrine is saying. Si su doctrina dice que el hablar en lenguas era del Antiguo Testamento, ellos rechazan el hablar en lenguas. If their doctrine said that that speaking in other tongues was in the Old Testament, then they believe and stop speaking in other tongues. Paran el poder que Dios nos ha dado They stop the power that God has given to us de poder pensar y crecer en las cosas que pertenecen al Espíritu. to be able to think and do things according to the Spirit. Se limitan a lo que un hombre carnal está enseñando. They submit to They limit themselves. they limit themselves to someone who is speaking or teaching in the flesh. Amén. Amen. Entonces, es importante que nosotros cedamos a lo que la palabra dice. That's why it's important for us to yield to what the Word of God is saying. Inclusive si yo en algún momento empiezo a decir cosas que van contrarias a la palabra, Even if I begin to say things that are against the Word of God, yo estoy mal I'm incorrect y yo necesito corrección. and I need correction. Amén. Amen. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, And since we have the same spirit of faith according to what is written, creí por lo cual hablé. I believed, therefore I spoke. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. We also believe, therefore speak. Entonces, ¿tú crees? So, do you believe? Es una pregunta. It's a ¿Tú question. crees? Do you believe? Yes, ma'am. Entonces tienes que hablar. So then you need to speak. Y no tienes que hablar mitote. And you don't need to speak gossip. Amen. Tienes que hablar la palabra. You need to speak the word. ¿Oíste? No tienes que hablar cosas que están fuera de la palabra. You don't need to speak things that are out of the word of God. Si crees, tienes que hablar la palabra. If you believe, you need to speak the word. Si crees, tienes que manifestar el poder de Dios en tu vida. If you believe, you need to manifest the power of God in your life. Pero tienes que hablarlo. But you need to speak it. Tienes que hacerlo. And you need to do it. Entonces, el poder de Dios no opera en muchas de las vidas de los creyentes So the power doesn't work or doesn't manifest in many of the believers porque no se atreven a hablar. because they're not courageable to speak the word. No se atreven, they don't dare. No se atreven a actuar. They don't dare to act. Tenemos que hablar y tenemos que actuar. We need to speak and we need to act. Amén. Amen. A través de la palabra Through the word of God, veo la dimensión de la fe en la palabra. I see the dimension of the faith in the word. Como veo mi verdadero yo. ¿Cómo veo mi verdadero yo? How I truly see the true me. A través de la palabra tengo yo que ver mi verdadero yo. Through the word, I need to see the true me. Y la palabra nos habla de un espejo. And the word speaks to us about a mirror. Vamos para allá. 2 Corintios 3:18. Let's go there. 2 Corinthians 3:18. 3:18. A través de la palabra veo la dimensión de la fe en la palabra. Through the word of God, I see the dimension of the faith in the In the word word. of God. ¿Cómo veo mi verdadero yo? And how I see the true me. ¿Cómo es que yo me veo o cómo es que yo me tengo que ver? Or to see the true me or how I should see me. Es a través de la palabra. It's through the word. A través del espejo de la palabra. It's through the mirror of the word.
Siempre yo leí esos versículos del espejo de estos, es lo que vamos a leer ahorita. For so many times I saw the scripture of the mirror in the word, Y no lo entendía. and I didn't understand it. Pero hoy, gracias a Dios, que obtuve revelación del Espíritu Santo. But I obtained revelation from the Holy Spirit. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, But we all, dice unos poquitos, does it say a few? no, dice, nosotros todos, Yes, but we all, mirando a cara descubierta, with an unveiled face, como en un espejo, beholding as in a mirror la gloria del Señor. the glory of the Lord. Dice, somos transformados We are being transformed de gloria en gloria, into the same image from glory to glory, en la misma imagen, as the same image, como por el Espíritu del Señor. just by the Spirit of the Lord. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, We are being transformed in the same image from glory to glory, como por el Espíritu del Señor. but just by the same Spirit of the Lord. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. With an unveiled face, beholding as a mirror the glory of the Lord. Cuando tú tomas un espejo When you take a mirror y lo pones enfrente de tu cara, and you put it in front of your face, debes de poder ver la gloria de you Dios. should be able to see the glory of the Lord in your life. Pero solamente aquellos que oyen y hacen. But only for those who hear and do. Aquellos que no ven las limitaciones. Those who don't see the limitation. Aquellos que pueden sobrepasar las limitaciones por medio de la fe en la palabra, por medio de la fe en Dios. For those who can bypass by the word and through the word. Nueva traducción viviente. The New Living Translation. Dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, So all of us who have had the veil removed podemos ver y reflejar la gloria del Señor. can see and reflect the glory of the Lord. Cuando tú ves y reflejas la gloria del Señor en un espejo, When you can reflect and see the glory of the Lord in the mirror, es porque de ti irradias. it's because that's what you Irradiate or radiate. radiate. De ti sale, It comes out of you. de ti mana. From you, it's born. Yeah? Como en un espejo. Like in a mirror. De nosotros tiene que salir esa gloria de Dios. From us, that glory should come out. De nosotros debe de salir ese poder de Dios. From us, that power of God should come out. It's good. Más que no entre ahí. It's best if I don't go in there. Mejor nos mantenemos en fe, amén. Let's maintain ourselves in faith. Amplificada regular. The Perdón, no hemos terminado ahí, perdón. Terminamos el versículo, dice, el Señor, quien es el Espíritu, who is the Spirit, ¿ves que dice, el Señor, quien es el Espíritu? and the Lord who is the Spirit. El Espíritu Santo es el Señor, es Dios mismo. The Holy Spirit is the Lord himself. Dice, nos hace más y más parecidos a Él It makes us more and more like him a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. as we are changed into his glorious image. Entre más pasa el tiempo, hermano y hermana, Sister and brother, the more time passes, entre más pasa el tiempo y tú te congregas en una iglesia, the more time comes and you congregate in a church, debe de haber madurez en tu vida. there should be maturity in your life. Debe de haber fruto en tu vida. There should be fruit in your life. Dice, nos hace más y más parecidos a Él. Makes us more and more like him. A Él, dice, It says like him, no al diablo, not like the devil, no al mitotero del diablo, not like the drama queen of the devil. no el que hace división como el diablo, It's not the one that makes division like the que devil, hace contienda como el diablo, that makes problems like the devil. sino
dice, más parecidos a Él, o sea, a Dios, meaning more like him, meaning a la God, medida que somos transformados a su gloriosa imagen. as we are changed into his glorious image. Ok, ahora sí, amplificada regular. Now the Amplified. Dice, y nosotros todos a cara descubierta, viendo continuamente como en un espejo la gloria del Señor, And we all with unveiled face continually seeing as in the mirror the glory of the Lord. dice, viendo continuamente, It says continually seeing, no solamente ir a ratitos o cada mes o cada año ir a ver al espejo. it's not just a few times or once in a year see them in the mirror. Continuamente. Continually Dice, como en un espejo la gloria del Señor, seeing as in the mirror the glory of the Lord, vamos siendo transformados progresivamente en su imagen. are progressively being transformed into his image. Dice, de un grado de gloria From one degree of glory en aún más gloria, to even more glory, la cual viene del Señor, quien es el Espíritu. which comes from the Lord who is the Spirit. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Déjenme ver. Oh my gosh. Bueno, vamos rapidito. Segunda de Pedro 1. Let's go to 2 Peter 1. Segunda de Pedro 1, versículo 3. 2 Peter 1, 3. Reina Valera dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. And as his divine power has given us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who called us by glory and virtue, Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, which he has given us exceedingly great and precious promises, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, so that through these you may be partakers of the divine nature, habiendo huido de la corrupción. and having escaped corruption. No dice teniendo compañerismo con la corrupción, No, it doesn't say having fellowship with corruption, sino dice habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. having escaped the corruption that is the world through loss. Amén. Amen. That's good. Entonces, cuando vemos en ese espejo, When we see in that mirror, tenemos que ver el reflejo de la palabra activa en nuestras vidas. we need to see the reflection of the Lord in our lives. La palabra no es pasiva, The word isn't passive. la palabra es activa. The word is active. Dice en un versículo, dice que tenemos que ser violentos. In one scripture, it says we must be violent. Entonces, tiene que haber, eso me dice que si voy a ser violento, tiene que haber actividad de mi parte. Meaning, if there's going to be violence, there must be activity from my part. That's right. En un reino hay una protección divina. In a kingdom, there's a divine protection. Hay una protección que se tiene que llevar a cabo en un reino. Estoy hablando en un reino natural. Speaking of a natural kingdom, there must be a protection. Un reino tiene un ejército. A kingdom has an army. Yeah. Entonces, tiene que haber protección en tu vida espiritual, So there needs to be activity in your spiritual life porque tú eres parte y miembro activo de un reino. because you are part and active of a body. Y así como se refleja esa gloria en nuestras vidas de la palabra como en un espejo, And just like the glory is reflected in our lives, tiene que haber la acción de nuestra parte. there needs to be action from our behalf. No nomás se refleja la gloria de Dios para vernos preciosos y hermosos delante de Él. The reflection is just not to see our beauty
sino tenemos que hacer la parte que nos corresponde. But we need to do the part that belongs to Por us. eso te digo que estamos en un ejército. That's why I tell you we're in an army. Y aquí en este ejército tenemos que reflejar And in this army, we must reflect esa gloria en nuestras vidas. that glory in our lives. Pero muchas veces la gloria es que estés armado, And many times the glory is for you to be armed. es que estés firme. It's for you to be firm. Cuando vengan circunstancias o ataques o diferentes cosas de parte de Satanás, When circumstances or attacks from Satan come, que tú sepas cómo actuar. that you know how to act. A eso también se le llama ver la gloria de Dios. That also is called to see the glory of God. Yes. Amén. Entonces, en nuestras vidas tiene que haber esa actividad, esa acción. So in our spiritual life, there must be that activity and that action on our behalf. No nomás tener un espejo para ver lo bonito que somos, Not just to have a mirror to see the beauty of what we have lo bonito que nos vemos a través de la palabra, or how beautiful we look through the word a causa de la gloria de Dios. of the cause of the glory of God. That's right. ¿Sí me expliqué? Did I explain myself? Sino tiene que haber esa acción, esa acción correspondiente de nuestra But parte. there needs to be that correspondence of action on our behalf, Así como Abraham y Sara like Abraham and Sarah. actuaron en fe, They acted in faith. así tengo yo que actuar en fe en esa gloria. That is how I need to act in faith in that glory. ¿Sí me expliqué? Did I explain myself? Aleluya. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.